Señores, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Empezamos a analizar un tema central en la vida nacional y que también es de interés para este municipio de Bonao, y es el presupuesto general del Estado. Decíamos que a final de cada año, ambas cámaras legislativas, dígase, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, o como se dice también, Cámara Baja, Cámara Alta, emite, ¿verdad?, lo que es conocido como el presupuesto general del Estado y que luego promulga el presidente de la República. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el impacto, el alcance de un presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado contiene todas las obligaciones, todos los proyectos que va a desarrollar el Estado dominicano, representado por un gobierno de turno, las ejecuciones que va a hacer en términos presupuestarios, sea, dígase, en gasto de capital, es decir, en proyectos de infraestructura, sea en gasto corriente para el tema de los salarios, pago de nómina pública, también el tema del pago de la deuda externa, es decir, el pago que se realiza por concepto de la deuda externa, la deuda que el país contrae con los diferentes organismos financieros internacionales, es decir, contiene una serie de tópicos y define cuál es la prioridad que tiene el Estado dominicano en temas cruciales. Y eso, por ejemplo, cuando se dice, el 4% para la educación, en términos prácticos se está hablando de que se está destinando cerca de un 15% del presupuesto general del Estado para el sector educativo, primario y secundario. Eso es todo el dinero del mundo. De hecho, antes de que se aprobara el 4% para la educación, que entró en vigencia en el año 2013, se aprobó a finales del 2012 y entró en ejecución a partir del año 2013, había una discusión que si tanto dinero era posible, en el sentido de que iba a ser o es tanto dinero si habían filtros necesarios para que la educación fuese de calidad. La experiencia ha demostrado de que no, de que la calidad del gasto en el sector educativo no es lo suficientemente bueno, y por vía de consecuencia es casi un dinero que se ha echado al zafacón. Por eso también los economistas hablan de la calidad del gasto público, es decir, no solamente la asignación de recursos, sino qué tanta calidad tiene, cuáles son los resultados que genera en la realidad social, económica, productiva. Entonces hemos visto que en el caso del sector educativo, que se destina, insisto, un 15% aproximadamente del presupuesto general del Estado, que solamente es superado por los pagos por intereses de la deuda, no ha dado los resultados que se han esperado. Sabemos que es un tema de largo plazo también, pero la evidencia empírica demuestra, y los mismos resultados de pruebas internacionales como PISA y las mediciones nacionales también demuestran de que no ha dado los resultados esperados. Eso por un lado. También hay otras asignaciones que se hacen para que los ministerios y las direcciones generales puedan cumplir con sus compromisos. El presupuesto general del Estado para el año 2025 asciende a 1.59 billones de pesos. Si lo intentamos escribir en una calculadora, en un teléfono, esa cifra tan astronómica, pues yo creo que casi se quema la calculadora o el teléfono, porque es mucho dinero, como dirían en Sudamérica, es mucha plata. Entonces, ¿cuáles son las estimaciones que se toman para articular o formular un presupuesto general del Estado? Quien lo hace, quien lo formula es el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, que es la institución técnica que articula, que formula el presupuesto general del Estado, que se va a aprobar y que se va a ejecutar de manera anual. Eso se envía, insisto, al Congreso Nacional. Ambas cámaras se reúnen en las diferentes comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, pueden realizar digamos algunas observaciones
a la Dirección General de Presupuestos. Generalmente también se invita al ministro de Hacienda de turno y al director general de presupuestos para algunas inquietudes que tienen los legisladores en torno a las partidas que se designan a un determinado rubro de la economía o a un ministerio, dirección general, o los recursos que el Estado va a poner a disposición de algún sector de la vida social, económica, productiva del país. Entonces esa es la mecánica de aprobación de un presupuesto general del Estado. Como hemos dicho, el presupuesto general del año 2025 asciende a 1.59 billones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo y se toma como parámetro las proyecciones económicas que realiza el Banco Central. Sobre todo se toma, digamos, los indicadores que toma, por ejemplo, el Banco Mundial, las proyecciones que hace el Banco Mundial, las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, las proyecciones que hace el Banco Interamericano de Desarrollo. También se analiza el contexto internacional, sobre todo cómo va la economía de Estados Unidos, porque bueno, el año pasado nosotros recibimos como país cerca de 10.000 millones de dólares por conceptos de remesa. Entonces todas esas cosas son cálculos que se hacen de estimaciones de cómo va la economía. Por ejemplo, nosotros tenemos un PIB, la República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto, ¿verdad? La medición de la riqueza de las actividades económicas durante un año, que asciende a cerca de 127.000 millones de dólares. También eso se toma como punto de referencia a la hora de articular un presupuesto general del Estado. En esa misma tesitura, también los partidos de oposición tienen alguna participación también desde las diferentes cámaras y las diferentes comisiones, donde objetan en las sesiones, en los hemiciclos, algunas particularidades del presupuesto. Otros organismos, otras instancias extrapoder, grupos de presión, como la sociedad civil, el empresariado organizado a través, por ejemplo, de entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, también realiza una serie de propuestas, de posibles enmiendas a los presupuestos, de modo que es relativamente consensuado, por lo menos los actores con el poder, la fuerza y el lobismo para ajustar el presupuesto general del Estado de acuerdo a las expectativas de ese sector. Vamos a ir a una pausa comercial para continuar con este interesante tema sobre el presupuesto general del Estado, su impacto en la economía, su impacto en las diferentes actividades productivas y sobre todo en el día a día. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Qué servicios ofrece este despacho legal? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía, traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, copias e impresiones. Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en Bonao. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para acceder a esos servicios pueden marcar al 829-272-0330.
Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos analizando en esta transmisión el impacto que puede tener o que tiene el presupuesto general del Estado que se aprueba cada año a final de año y las principales secuelas que tiene en la vida social, económica, productiva de la República Dominicana. Decíamos hace unos instantes que el presupuesto general del Estado del año 2025 asciende a 1.59 billones de pesos, una cifra astronómica con la que se pudiese transformar un país de visión de liderazgo. Fíjense, algo que resulta bastante alarmante en las actuales condiciones de muchas vulnerabilidades, pese al tan cacareado crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 50 años, pese al tan cacareado auge del turismo como columna vertebral de la economía, que es cierto, es la columna vertebral de la economía dominicana. Pero a pesar de eso, vemos que en el presupuesto general del Estado, puntualmente en el presupuesto general del Estado, hay prioridades como que no se entienden. En el presupuesto general del Estado, cerca del 90%, exactamente el 88% del presupuesto general del Estado se está destinando a gasto corriente, es decir, que de los 1.59 billones de pesos, se está yendo 1.3 billones de pesos en gasto de capital, es decir, que se está yendo para el tema de salario, gasto corriente en sentido general. Sin embargo, para gasto de capital, cuando nos referimos a gasto de capital, nos referimos a la inyección de dinero que hace el Estado en proyectos de infraestructura. Para ese rubro, en el presupuesto general del Estado es de apenas de un 2%, de un 2.2% en gasto de capital, es decir, en proyectos de infraestructura, por lo que se están destinando apenas unos 178 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura. Y eso explica cómo la economía se va ralentizando y cómo las proyecciones de crecimiento económico en el país se han ido reduciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque los proyectos de infraestructura en cualquier sociedad, y el caso dominicano es evidente, puede perfectamente dinamizar las diferentes actividades económicas. Cuando se construye un puente, cuando se construye una presa, cuando se construyen carreteras, cuando se construyen fábricas, cuando se construyen plantas eléctricas. Es decir, eso tiene un efecto dominó en la economía porque se activa la construcción, se activa el sector servicios. Es decir, eso genera el gasto de capital cuando es a gran escala, porque de hecho los mismos organismos financieros internacionales aconsejan a que debe ser de por lo menos un 3%. O sea que sin darnos cuenta la República Dominicana ha echado hacia atrás cerca de 30, 40 años porque es uno de los montos más bajos en gasto de capital, y es por eso que las obras de infraestructura que se deberían realizar ahora no se ve, no se siente como la gente esperaba, precisamente porque se está destinando muy poco dinero al gasto de capital, y eso es bastante preocupante porque si bien es cierto que el sector privado, los empresarios dinamizan la economía por la misma realidad de sus empresas, pero también se necesita un Estado que intervenga no para obstaculizar las actividades económicas productivas, sino para crear condiciones, y una de las principales condiciones que el Estado puede crear, o sea, que de crear las condiciones, es precisamente a través del gasto de capital, es precisamente a través de un sinnúmero de proyectos de infraestructura que logren impactar la vida de la República Dominicana, de todos los ciudadanos. Y por eso ayer decía precisamente que como país adolecemos de un plan de proyectos de infraestructura a nivel nacional, y eso debe trascender incluso a un partido político de turno, sea el verde, sea el morado, sea el blanco, sea el gris, sea el rojo, sea el color que sea que esté dirigiendo los destinos del país. Entonces,
tenemos que tener el criterio para este tipo de aspectos, porque si no se va a tirar, se va a tirar al zafacón mucho dinero improductivo que solamente va a ser en sueldo, cosas, pero sin generar los impactos que sean necesarios para que queden obras, que funcionen, servicios, que sean autosostenibles. Se ha buscado muchos mecanismos, muy bien, alianza público-privada, etcétera, bastante beneficioso, pero en ese sentido el Estado, a partir del año 2026, debe, sí, solo sí, elevar el monto que designa a gasto de capital. Si no se hace, nos vamos a quedar en nota de prensa, en Picasso, en iniciativa, en cosas, pero no en cosas lo suficientemente significativas. Actualmente se está destinando más dinero en el pago del servicio de la deuda que en gasto de capital, que en proyectos de infraestructura. Y eso es bastante alarmante, porque si bien es cierto, los préstamos que se están concediendo a través de las cámaras legislativas al Estado dominicano, que se debe primero al crecimiento económico sostenido, a la estabilidad política, pero eso puede llegar a un punto que los mismos organismos financieros internacionales que nos prestan no pueden decir, pero espérate, ya se están tomando demasiado. Entonces se ha tomado prestado mucho dinero y la población cuestiona, pide de que haya una mayor representación de eso en proyectos de obras de infraestructura que generen un impacto en la vida de la población, que eso se vea en nuestros municipios, que se vea en los barrios, que se vea en los campos, que se vea en las ciudades, que se vean en todas las esferas posibles, habidas y por haber de la sociedad dominicana. Y es un reclamo que me parece bastante legítimo, porque al final el presupuesto general del Estado se financia con los impuestos de cada ciudadano de manera directa o de manera indirecta. De modo que la ciudadanía tenemos que ser más activos y pendientes de cómo va esa ejecución presupuestaria y exigir además de que para el año 2026 haya más dinero para gasto de capital, haya más dinero para proyectos de infraestructura, haya más dinero para construir puentes, para construir carreteras, que haya más dinero para construir más plantas eléctricas que se necesitan. O sea, se necesita generar más energía para abaratar los costos en la generación de energía, que instalen más plantas a carbón como la que está en Baní, en la provincia Peravia, que son bastante económicas y que se puede producir a gran escala, cerca de 2, 3, 4, hasta 5 plantas. Claro, es un proyecto de largo plazo, pero que se vea el dinero que se está a través del presupuesto general del Estado que se está designando. Entonces, la población, la ciudadanía, debe estar muy atenta a la ejecución presupuestaria, porque, insisto, el presupuesto general del Estado se financia con el dinero de la gente, con los impuestos que pagamos de manera directa o indirecta. Señores, vamos a ir a una pausa comercial para continuar con este interesante tema en Conexión Ciudadana sobre el presupuesto general del Estado y aristas cruciales como la calidad del gasto público. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Seri Mejía. ¿Qué servicios ofrece este despacho legal? Están contrato de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía, traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, así como copias e impresiones
Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en el municipio de Bonao. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Puedes marcar al siguiente número. Marca ahora al 829-272-0330.
Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos analizando en estos momentos el presupuesto general del Estado, su impacto en la economía, su impacto en la vida productiva y el impacto que tiene a nivel nacional, si tiene una buena orientación y si la calidad del gasto es bastante elevada o con una plena conciencia. Otro punto importante que estamos analizando, que vamos a seguir analizando en esta transmisión en Conexión Ciudadana, es otros indicadores del presupuesto general del Estado. En un primer momento de esta transmisión analizamos el monto total del presupuesto general del Estado, que asciende a 1.59 billones de dólares. Analizamos también cómo cerca del 15% de ese presupuesto se destina al sector educativo, y la calidad del gasto en el sector educativo ha demostrado que se ha echado todo un dinero al zafacón, porque los resultados no han sido los más significativos. Ya no es un tema de dinero, es un tema de que hay dinero, pero la calidad sigue en el mismo tope que hace 15 años o antes de su aprobación del 4% en el 2013. Otro tópico importante que tocamos fue el tema de la correlación entre gasto de capital y gasto público, gasto corriente. Es decir, la partida que se destina a gasto corriente como salario, etcétera, que asciende a cerca de un 88% del presupuesto general del Estado, que eso es mucho. El gasto corriente tiene demasiado peso en el presupuesto general del Estado, y como apenas un 2.2% del presupuesto general del Estado se está destinando en gasto de capital. Es de la más baja en la historia económica de la República Dominicana, y establecíamos que los organismos financieros internacionales aconsejan que el gasto mínimo en gasto de capital debe ser de un 3%. Con eso se puede financiar la construcción de puentes, de carreteras, de plantas energéticas a nivel nacional, y eso va a generar un mayor impacto en la economía. Otro indicador que ahora vamos a desarrollar y a tocar es el tema de el subsidio. Es decir, donde el Estado designa recursos para determinados sectores. Algunas estimaciones que realizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios apunta a que en el caso del subsidio asciende a 123 mil millones de pesos. Y ese subsidio general, ¿usted sabe dónde más se está yendo? Ese subsidio general, casi el 70% se está destinando al subsidio al sector eléctrico. Pasamos a explicar. El Fondo Monetario Internacional, cuando el país el año pasado estaba en el marco de una discusión de la necesidad de una reforma fiscal estructural, planteó que si en prima fase, si se reforma el sector eléctrico, solamente eso, el sector eléctrico, eso permitiría un crecimiento del PIB de cerca de un 1% en los próximos 10 o 15 años. Una reforma al sector eléctrico. ¿Qué ha pasado? Al no haber inversiones en generación eléctrica, y también con el tema de las distribuidoras, las sedes, la sede ha tenido un tema por el tema de las cobranzas, que no se paga la luz casi en la República Dominicana. Entonces las empresas distribuidoras de electricidad han tenido ese gran desafío, y según ANGE, cerca de 32 mil millones se van para subsidios, que eso es ínfimo con relación al subsidio que se realiza en el sector eléctrico. Además de eso, se realizan una serie de subsidios en otros rubros importantes, como es el sector de combustibles. Estamos hablando de unos 8 mil millones de pesos que se está destinando ahora que va a completar a final de año en este presupuesto general del Estado al sector de los combustibles. O sea, para que veamos cómo lo hemos ido analizando. Primero, el presupuesto general del Estado, cuando asciende a 1.59 billones de dólares. ¿Cuál es la correlación entre gasto de capital
y gasto corriente, donde un 88% se está destinando a gasto de capital y donde apenas un 2.2% se está destinando a gasto de capital, muy bajo. Otros indicadores de este presupuesto general del Estado del 2025 que estamos analizando es el tema del subsidio y cómo casi el 90% del subsidio que realiza el Estado dominicano se está yendo al subsidio eléctrico, algo que es completamente insostenible para las finanzas públicas. Ahora, hay un tema también político de fondo por el tema de el cobro a la energía eléctrica, sobre todo en sectores populares, que hay un tema incluso que muchos sociólogos y sobre todo politólogos también han analizado como un tema de gobernabilidad. Fíjese bien que cuando hay apagones en el país, casi siempre los apagones se dan, casi siempre, ¿no? Casi siempre, en sectores relativamente medios, pero tratan de que haya siempre suministro de energía eléctrica en sectores populares, porque los sectores populares se lanzan a la calle, queman goma, hacen huelga, y por eso desde Balaguer hasta la época esa tecla no se ha tocado, porque hay un tema de gobernabilidad, ¿no? Imagínense, pobres le cobran impuestos hasta por cada guineo que se come, con una luz carísima, o sea, los ciudadanos financiando esa irresponsabilidad histórica. Entonces hay, digamos que, un tema respecto a eso. También, como mencionábamos hace unos instantes, se destina también unos 8.000 millones de dólares en subsidio eléctrico, y eso va generando una carga en el Estado dominicano. Estamos analizando el impacto del presupuesto general del Estado en la República Dominicana. Vamos a ir a una pausa comercial para continuar con este interesante tema. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos analizando el impacto que tiene el presupuesto general del Estado el año 2025, así como en sentido general, el presupuesto general del Estado. Agradecemos a cada una de las personas que se han ido conectando en esta transmisión, tanto en Cordillera FM, en Facebook, en mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen, así como el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Una preocupación crucial de este programa es precisamente analizar problemáticas sociales, además de esos temas con una visión de carácter profundo. Estamos analizando el presupuesto general del Estado y su impacto en el país. Algunas estimaciones apuntan a que a final de este año la deuda del sector público no financiero va a ascender a aproximadamente 47.6%. Esa misma cadena de endeudamiento que llevamos como país no es sana a largo plazo, porque si bien es cierto que se toma como punto de partida de que las deudas no son buenas ni malas, sino el fin, el destino que se la da, pero vemos que precisamente en el presupuesto general del Estado la mayor cantidad de dinero se está utilizando en gasto corriente y no en gasto de capital, y eso genera preocupación, aunado a una carrera de endeudamiento bastante acelerada en un periodo de 5 años que lleva esta administración de gobierno, y aunada también al contexto internacional, y eso hace que la República Dominicana quizá en los próximos 5 años y el gobierno que le toque sea que estas autoridades continúen más allá del 2028, u otro partido tome la delantera con una serie de temas que debieron de resolverse hace tiempo ya, pero el gobierno que se inaugure en el año 2028 va a tener serios problemas en la cancha y va a ser difícil meterla en el aro. ¿Por qué? Primero, porque se necesita una reforma fiscal integral. Es dolorosa, pero es necesaria. Segundo, la misma presión tributaria que es relativamente baja, pero una cosa es baja, pero lo que se cobra como que no se ve en qué se está haciendo. Entonces, ese es un desafío para las próximas autoridades, sea del mismo partido u de otro partido que asume el poder en el 2028, en torno a los diferentes temas, como, insisto, el nivel de endeudamiento y además de la necesidad de una reforma fiscal integral que el país necesita, y que si no se ha hecho en momentos de estabilidad política, en momentos sobre todo de estabilidad económica y de no tener un entorno internacional muy convulso, pues si no se hace ahora, pues se va a hacer en un momento súper difícil, pero que lo van a tener que hacer por los niveles y los desequilibrios que se están almacenando en la economía, que todavía no se ven, pero que van a tener un impacto si no se toman decisiones, y sobre todo que se pueda gastar capital político, porque son decisiones impopulares, pero que en su momento, en el largo plazo, pues sí va a generar resultados. Usted puede estar de acuerdo o no, por ejemplo, con el expresidente Joaquín Balaguer, pero hay que reconocer que ha sido un gran transformador, sobre todo de la economía dominicana. Desde finales en los 90, con las principales reformas económicas, y que gastó capital político en eso. Eso ha permitido que al día de hoy la República Dominicana tenga una tasa de crecimiento promedio anual de un 5%. Entonces, se necesitan reformas estructurales que, si no se hacen, vamos a pagar los platos rotos. Y casi siempre, o históricamente, los platos rotos los pagan los que menos pueden. Esa es una realidad bastante lamentable, pero es un hecho. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos a cada una de las personas por su sintonía en Cordillera FM, en Conexión Ciudadana en YouTube, así como en mi cuenta personal, que han seguido esta transmisión. Muchas gracias de verdad
por sus comentarios, sus likes y por seguir de cerca los temas fundamentales que analizamos desde Conexión Ciudadana. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao, chao.